Asambleísta Zambrano, antes de dar la palabra al siguiente participante, recordarles nuevamente, por favor, a las y los señores asambleístas a tomarnos el tiempo establecido. Es cierto que se está permitiendo un par de minutos adicionales por la importancia del tema, pero por favor, acogernos a ese tiempo, les agradecería muchísimo. Tiene la palabra el asambleísta César Carrión. Gracias. ¿Sí me escucha, señor presidente? Escuchamos, asambleísta Carrión. Gracias, señor presidente. Un saludo a los señores asambleístas. Mi saludo también solidario a todas las familias ecuatorianas que han sido afectadas por la invasión del virus que ha afectado a todo el territorio ecuatoriano, especialmente a nuestra querida ciudad de Guayaquil. Estamos debatiendo el informe para el primer debate del proyecto de ley orgánica para el ordenamiento de las finanzas públicas, calificado como urgente en materia económica. En este proyecto, la Asamblea Nacional no puede ser parte de la destrucción definitiva de la seguridad social, avalizando ni dejando pasar por el misterio de la ley. Por el contrario, debemos garantizar el pleno y respeto a las autonomías y competencias del IES, del BIES, del ISPOL, del ISFA, de la cesantía de la Policía Nacional y de los gobiernos autónomos descentralizados, de acuerdo y en concordancia con la Constitución y leyes específicas que lo rigen. Tampoco se puede en ningún momento, y mediante reglas fiscales, en este proyecto de ley, la seguridad social pase a depender y ser reguladas por un ente rector de las finanzas públicas. No, señor presidente, no, señores asambleístas, no, señor presidente de la Comisión Especializada de Régimen Económico y quienes lo integran. No permitan esta barbaridad jurídica inconstitucional. Con respecto a la seguridad social de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, hace ya más de 20 años la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se retiraron del Instituto Nacional de Seguridad Social por la compleja y deficiente administración que tenían en aquellas épocas y conformó sus propias instituciones autónomas de seguridad social de acuerdo a la Constitución, el ISPA y el ISPOL, así como la cesantía de la Policía Nacional. Sin embargo, por afanes políticos o ideológicos del gobierno de turno en el 2016, la Asamblea Nacional aprobó una ley desestabilizadora también, atentatoria a la Constitución, enviada por el Ejecutivo, donde se violentó la Constitución en su artículo 160, inciso segundo, que establece que las Fuerzas Armadas y la Policía tienen y se rigen para sus derechos y obligaciones las leyes específicas y el Estado es garante de su estabilidad. Se ha violentado con este proyecto de ley este articulado. Esa ley contradictoriamente denominada también luego de fortalecimiento de los regímenes de seguridad social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional fue la estocada final para dividir en dos sistemas de seguridad social dentro de cada una, tanto del ISFA como del ISPOL. Esa ley diferenció el valor de los aportes a la seguridad social entre los que aportaban antes de su aprobación de esta ley y de los que empezaron a aportar después de aprobada esa ley, creando las desigualdades internas dentro de cada institución, afectando gravemente al cálculo actuarial y creando el desconcierto en el futuro de sus afiliados. Esto significa desestabilizar a las instituciones valiosas, tan importantes que tiene el Estado en el ámbito de la defensa de la soberanía, de la integridad territorial, de la seguridad, del orden público. Y no satisfecho con esa afectación institucional en el 2006, a la fortaleza que tienen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se pretendió nuevamente atropellar en su seguridad social a través del proyecto de ley de simplicidad y progresividad tributaria enviado por el señor presidente Moreno a la Asamblea Nacional a finales del año pasado. Más el propio presidente de la República lo rectificó, recuerdo, en un acto castrense. Para evidenciar, señor presidente de la Asamblea, solicito que el operador técnico pase un video al respecto. Por favor, procedan. Asambleísta Carrión, me indican que el video no ha sido remitido a la parte técnica de la Asamblea Nacional. Bueno, gracias, señor presidente, a pesar de que sí se lo envió.
El 16 de abril del presente año, nuevamente el Ejecutivo envía el proyecto de ley orgánica para el ordenamiento de las finanzas públicas. Mediante un oficio, el oficio 55, lo remití el 24 de abril hacia el señor presidente de la Comisión de Régimen Económico, realizando algunas observaciones, especialmente respecto al artículo 2 en el literal C del numeral 2, que debe retirar ese articulado que atenta a la Constitución y a las atribuciones y a la autonomía que tienen las instituciones autónomas. Mi pedido versó en retirar esos articulados y que no se le han tomado en cuenta. Volveré a insistir a efectos de que no se pretendan violar la Constitución a través de estas regulaciones nuevas en este proyecto de ley y atentar al IES y al BIES. El BIES es parte y es de los afiliados también de la Seguridad Social. No se ha tomado en cuenta. Y hay un articulado de la Seguridad Social que hace la garantía del BIES para los afiliados del Seguro Social. Y no es una entidad del Estado, ni pública del Estado. Es de autónoma y de los asegurados. La Comisión de Régimen Económico, sin variaciones, ha presentado el informe para primer debate, avalizando las violaciones de la Constitución respecto a las autonomías de estas instituciones. Hay varios artículos de la Constitución que se han violentado en este proyecto de ley, que son varios. Entre ellos tenemos el artículo 160 en lo que respecta a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que acabo de dar lectura en esta parte pertinente, y el artículo 225 que establece cuáles son las entidades del sector público, y en ninguna parte señala a las instituciones de la seguridad social. En el artículo 360 de la Constitución establece que el IES es una entidad autónoma y que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas podrán contar con un régimen especial de seguridad social de acuerdo a la ley. En sus entidades de seguridad social que formarán parte de la República, obviamente de salud, y del sistema de seguridad social también. Cada una de estas entidades de seguridad social tiene sus propias leyes. Y más aún, en el artículo 372, señala que los fondos y las reservas del Seguro Universal Obligatorio serán propios y distintos del fisco. Adicionalmente, servirán para cumplir de forma adecuada los fines de su creación y sus funciones. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio. El BIES no es una entidad pública del Estado, son de los afiliados. Así lo señala el inciso segundo de este artículo 372. Y más aún, en el artículo 292, determina con claridad absoluta que el presupuesto general del Estado es un instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción, repito, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. Resulta inoficioso debatir e insistir en los artículos de este proyecto de ley que hacen relación a la seguridad social con la intención de regular por el ente rector de las finanzas públicas. Por las razones expuestas, insisto, deben ser eliminados el literal C del numeral 2 del artículo 2 y el artículo 12 y todos los artículos que hagan relación a las instituciones de seguridad social ya que atentan a la autonomía. Los dineros de los aportantes del IES, del BIES, del ISPA, del ISPOL y de la cesantía de la Policía Nacional son de sus contribuyentes. No pueden ser consideradas jamás como parte del presupuesto general del Estado, o mucho menos como una caja chica del gobierno de turno, como lo ha sucedido con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los fondos de las instituciones de seguridad social citadas deben ser precauteladas de forma adecuada, respetando la autonomía que la misma Constitución de la República les ha otorgado como una seguridad social para su permanencia en el tiempo y la solvencia adecuada que garantice la salud del personal del servicio activo y del pasivo, así como las pensiones de los jubilados que ya dieron toda su vida por nuestro país. Aquellos recursos deben ser intocables por el gobierno central. Tratar de hacer uso de aquellos dineros es poner en total riesgo a la estabilidad de todos sus afiliados. Por lo señalado, señor presidente y señores asambleístas, insisto en mi pedido, y con el fin de que exista concordancia y no se dejen disposiciones inaplicables
por falta de depuración normativa, debe también ser eliminada la disposición transitoria 30ª de este proyecto de ley. Un país que no se preocupa por sus jubilados es un país que no valora el esfuerzo de la gente que trabajó con arduo esfuerzo y hasta ofrendando sus vidas para construir y sostener al Ecuador. La Comisión de Relaciones Internacionales, con fecha 29 de abril, en su oficio 321, envió una resolución aprobada por la mayoría, 8 votos a favor, respecto al respaldo a la policía y a las Fuerzas Armadas en cuanto al tratamiento de la ley de apoyo humanitario, así como de este proyecto de ley de las ordenanzas públicas. La autonomía se debe respetar y no por las circunstancias coyunturales que estamos pasando esta pandemia, se quiera retirar la autonomía y pase a rectoría del Ministerio de Economía Un y Finanzas. minuto, asambleísta. Señor presidente, hay que respetar y respetemos las normas que rige la Constitución. Cuando respetemos las normas, podemos respetarnos entre todos nosotros en cualquier tiempo y terreno. Aquí se está violentando la Constitución y expresamos un total rechazo a esta reforma enviada por el señor presidente, este proyecto enviado por el señor presidente, que menoscaba pues la dignidad de todos los afiliados y de la gente que ha trabajado en estos ámbitos. Gracias, señor presidente.